4. Nocha, 4. La hija mayor del Señor del Cielo se había casado con el general de los ejércitos Li De-Sing. Los hijos que tuvieron se llamaron Hincha, Mocha y Nocha. Cuando nació Nocha ocurrió lo siguiente: durante 3 años y 6 meses, su madre estuvo llena de esperanzas. Entonces, una noche soñó que un taoísta entraba en su cuarto. Ella le echó fuera enfadada, pero él le dijo: date prisa en concebir al hijo de los dioses. Para que esto pudiera ser posible, puso una perla luminosa en su cuerpo. La mujer se asustó tanto que se despertó. Dio a luz una esfera de carne, que se irguió girando como una rueda y todo el cuarto se llenó con un perfume extraño y una luz rojiza. Li De-Sing se asustó mucho y pensó que era una aparición. Con su espada dividió la esfera en 2 mitades y de allí salió un niño cuyo cuerpo estaba completamente envuelto en un brillo rojizo. Su cara, por el contrario, era tan delicada y blanca como la nieve. En el brazo derecho llevaba un arco de oro que tenía anudado en su parte superior un trozo de seda roja, de un brillo aún más fuerte, que cegaba la vista. Cuando Li De-Sing vio al niño se apiadó de él y no lo mató. Su mujer, sin embargo, se llenó de un gran amor por el niño. 3 días más tarde llegaron todos los amigos para darles la enhorabuena. Mientras estaban a la mesa del convite vieron entrar a un taoísta, que dijo: yo soy el Gran Uno, el unitario. Este niño, que se te ha confiado como hijo, es la luz de la perla de los orígenes. El niño será salvaje y rebelde y dará la muerte a muchos hombres. Por eso lo tomaré como discípulo, para atemperar su natural arisco. Li De-Sing se inclinó agradecido y el Gran Uno desapareció. Cuando Nocha contaba 6 años, se marchó en una ocasión de caza y llegó al río de los 9 meandros, cuyas verdes aguas discurrían por entre 2 hileras de sauces y orones. El día era caliente. Nocha se metió en el agua para refrescarse. Desanudó su túnica de seda roja y la sumergió en el agua para lavarla. Toda el agua se volvió roja. Pero además, mientras Nocha se encontraba allí metiendo la tela en el agua, el palacio del rey de los dragones del Mar del Este sufrió una sacudida en sus cimientos. Por eso el rey de los dragones envió, lleno de miedo, a un tritón para que viera qué era lo que ocurría. Cuando el tritón vio al muchacho, empezó a regañarle. El muchacho le miró fijamente y le contestó: vaya animal más raro que eres, que hasta puedes hablar. El tritón se enfureció, salió de un salto del agua y golpeó con su hacha a Nocha. Este desvió el golpe y lanzó su arco de oro contra él. El arco le dio al tritón en la cabeza, le hizo saltar los sesos y se hundió muerto en el agua. Nocha dijo riéndose: encima me ha manchado el arco con su sangre. Y se sentó en una piedra a lavar su arco. Entonces empezó a temblar de tal manera el palacio de cristal del dragón, que estuvo a punto de caer. Además llegó un vigilante y dijo que un muchacho había matado al tritón. El rey de los dragones envió entonces a su hijo para que atrapara al muchacho. El hijo montó en un animal marino que dividía las aguas y llegó en medio de grandes cascadas de olas. Nocha se enderezó y dijo: esa ola es magnífica. Vio surgir repentinamente a un animal de las ondas, sobre el que estaba sentado un hombre armado que le gritó: ¿quién ha matado a mi tritón? Nocha le respondió: el tritón quiso matarme y entonces le maté de un golpe. Nada más. Entonces el dragón desenfundó su alabarda. Pero Nocha le preguntó: dime quién eres tú antes de que luchemos. Soy el hijo del rey de los dragones, fue su respuesta. Y yo soy Nocha, el hijo de Li De-Sing, el general de los ejércitos. No me hagas enfadar con violencia, porque si lo haces, os rasgaré, a ti y al pez fangoso de tu padre, la piel. Entonces el dragón se enfureció y se lanzó enconado contra él. Nocha lanzó su pañuelo rojo al aire, centeleó como una bola de fuego y descabalgó al joven dragón del animal que montaba. Luego Nocha cogió su arco de oro y le golpeó en la frente, de modo que se mostró en su verdadero estado de dragón dorado y cayó muerto. Nocha se rió. He oído decir que se pueden hacer buenas cuerdas con los tendones de dragón. Voy a coger uno de sus tendones y se lo llevaré a mi padre para que pueda atarse con ella su cota de mallas. Así que le sacó un tendón de la espalda y se lo llevó a casa. El rey de los dragones, furioso, se había apresurado en llegar a casa de Li De-Sing, padre de Nocha, y le había presentado sus quejas. Li De-Sing le respondió: sin embargo, debe de ser un error, mi hijo tiene solo 7 años, no es capaz de cometer esas malas acciones. Mientras estaban discutiendo, apareció Nocha dando saltos y le gritó: padre, te traigo un tendón de dragón para que puedas anudar bien tu cota. El dragón empezó a llorar y a injuriarle lleno de cólera. Bramó diciendo que iba a llevar a Li De-Sing ante el Señor del Cielo y se marchó lleno de rabia. Li De-Sing se marchó presa de una gran excitación a contarle a su mujer lo ocurrido y ambos se echaron a llorar.
Nocha, por el contrario, se acercó a ellos y les dijo, ¿por qué lloráis? Solo tengo que ir a ver a mi señor, el Gran Uno. Él sabrá aconsejarme. Apenas había terminado de decir estas palabras, cuando desapareció. Se presentó ante su señor y le contó toda la historia. Este le contestó, tienes que salir al encuentro del dragón, de forma que no se queje de ti al cielo. Luego le dio una poción mágica y Nocha se encontró a la puerta del cielo, donde esperó al dragón. Era una hora temprana de la mañana. La puerta del cielo todavía no estaba abierta y el centinela aún no había ocupado su puesto, pero el dragón ya estaba llegando arriba. Nocha, que dudaba del efecto de la poción, lanzó al dragón al suelo, empujándolo hacia atrás con su arco, y empezó a golpearle. El dragón se enfureció y gritaba. Nocha dijo, ya cayó el viejo gusano, y no le preocupaba golpearle. Voy a arrancarle las escamas. Con estas palabras le rasgó el traje de fiesta y empezó a arrancarle algunas escamas de debajo del brazo izquierdo, de forma que le caía sangre. El dragón no pudo aguantar más el dolor y le pidió indulgencia. Pero tuvo que prometerle que no iba a presentar sus quejas antes de que le soltara. El dragón se convirtió entonces en una culebrilla verde. Nocha se la metió debajo del brazo y volvió a casa. Apenas había terminado de poner la serpiente debajo de su brazo, cuando aquella tomó la figura de un hombre. El dragón le juró a Li De-Sing una venganza terrible y desapareció con un relámpago. Li De-Sing se enfadó muy seriamente con su hijo. Por eso su madre le envió de vuelta para que desapareciera de la vista de su padre. Nocha fue, de nuevo, a preguntarle a su señor qué tenía que hacer si el dragón se volvía a presentar. Él le dio un consejo y Nocha se volvió a su casa. Mientras tanto se habían reunido los reyes dragones de los 4 mares y habían encadenado a sus padres en medio de gritos y voces para vengarse de ellos. Nocha se presentó ante ellos y les gritó en voz alta, yo pagaré mis actos. Mis padres no tienen ninguna culpa. ¿Qué quieres de mí como compensación? Vida por vida, le gritó el dragón. Bien, yo mismo voy a descuartizarme. ¿Me prometes que entonces no harás nada a mis padres? El dragón estuvo de acuerdo y ordenó que les liberaran de sus cadenas. Nocha se cortó primero un brazo y su madre rompió a llorar en voz alta, pero no le sirvió de nada. Ya había hendido su cuerpo y se le salían las entrañas. Sus 3 espíritus y sus 9 almas se dispersaron y su vida volvió al más allá. Los dragones se marcharon contentos y Nocha fue enterrado por su madre en medio de muchas lágrimas. Sin embargo, el espíritu de Nocha revoloteaba en el aire y el viento lo llevó a la caverna del Gran Uno. Él le acogió y le dijo, tienes que aparecerte a tu madre. A 40 millas de vuestro hogar está la muralla del acantilado verde. En esos riscos tiene que construirte un santuario. Si durante 3 años disfrutas de la adoración de los hombres, podrás volver a la vida. Nocha se le apareció a su madre en sueños y le dio las instrucciones. Ella se despertó con lágrimas en los ojos. Pero Li De-Sing se enfadó cuando se lo contó y le dijo, la muerte de ese muchacho loco es bien real, pero como tú siempre piensas en él, se te aparece en sueños. No tienes que preocuparte por él. La mujer se calló, pero desde aquel día se le aparecía a diario en cuanto cerraba los ojos y cada vez eran más insistentes sus peticiones. Finalmente no le quedó más remedio que hacer que erigieran un templo a Nocha sin el conocimiento de Li De-Sing. Nocha realizó grandes milagros en aquel templo. Todos los que le pedían algo eran escuchados. La gente que habitaba en un gran radio acudían allí para quemar incienso en su honor. Había transcurrido medio año cuando Li De-Sing pasó por aquella montaña para llevar a cabo unas maniobras militares muy importantes y vio a la gente que se amontonaba alrededor de la montaña, bulliendo como hormigas. Li De-Sing preguntó qué era lo que había en aquella montaña. Hay un dios nuevo, tan milagroso, que la gente viene de todas partes para adorarle. ¿Qué dios es ese?, preguntó Li De-Sing. No se atrevieron a decírselo. Li De-Sing se enfadó entonces, saltó sobre su caballo y se dirigió a la montaña. Efectivamente, sobre la puerta de entrada del templo había una inscripción, Santuario de Nocha. Y el retrato de Nocha estaba allí, un retrato que se parecía a como había sido cuando vivía. Li De-Sing dijo, durante tu vida has acarreado la desgracia a tus padres, y ahora, después de tu muerte, haces enloquecer al pueblo. Es repugnante. Mientras decía estas palabras, cogió su fusta, rompió el retrato del dios Nocha en pedazos, hizo que quemaran el templo y que se explicara todo amigablemente a los que estaban allí para adorarlo. Luego se volvió a casa. El espíritu de Nocha había estado ausente aquel día. Cuando volvió a su templo, lo encontró destrozado. El espíritu de la montaña le comunicó la noticia. Nocha se apresuró a ir a ver a su señor y le contó entre lágrimas lo que había ocurrido. Él le contestó enfadado, ha sido Li De-Sing.
Desde el día que ofreciste tu cuerpo para salvar el de tus padres, no puedes soportarte. ¿Para qué les sirve quitarte el incienso que te ofrecen? Entonces el Gran Uno realizó un cuerpo con plantas de loto, le dio vida e insufló el espíritu de Nocha en él. Luego gritó, levántate. Se hizo perceptible una respiración y Nocha saltó convertido otra vez en un muchacho. Se echó a los pies de su señor y le dio las gracias. Aquel le concedió la magia de la lanza de fuego, y a partir de aquel momento Nocha tuvo 2 ruedas bajo los pies, la del viento y la del fuego. Con ellas podía subir y bajar por el aire. Su señor le dio también un saco de piel de pantera en el que estaban su arco y su pañuelo de seda. La idea de la venganza no dejaba a Nocha calma alguna. En un momento inesperado se marchó y llegó haciendo girar sus ruedas a casa de Li De-Sing, acompañado de un estruendo de truenos. Él no pudo resistirlo y huyó corriendo por delante. Pero le abandonaron las fuerzas y vino a ayudarle desde la blanca morada de las grullas su segundo hijo, Mocha, el retoño del sagrado Puyán. Tuvo lugar un fuerte intercambio de palabras entre ambos hermanos. Empezaron a luchar. Mocha perdió y de nuevo se puso Nocha a perseguir a Li De-Sing. Viéndose en situación tan comprometida, Li De-Sing quiso quitarse la vida, pero entonces llegó desde la montaña de los 5 dragones el sagrado Wen De-Chu, el señor de Hincha, hijo mayor de Li De-Sing, y se lo llevó a su refugio. Nocha, encolerizado, siguió con su persecución, pero el sagrado Wen De-Chu dijo, en otros lugares puedes dar rienda suelta a tu crueldad, aquí no se te permitirá. Y cuando Nocha, presa de una enorme rabia, le apuntó con su lanza, Wen De-Chu retrocedió un paso, sacó de su manga una flor de loto de 7 pétalos y la arrojó al aire. Se produjo un torbellino de viento, las nubes y la niebla impedían la visión, la arena y la tierra se revolvieron. Luego cayó al suelo con un gran estruendo. Nocha perdió el conocimiento y cuando volvió en sí estaba atado con 3 cadenas de oro a una columna también de oro, de manera que no podía moverse. Wen De-Chu llamó entonces a Hincha y le ordenó que golpeara a conciencia a su irrazonable hermano. Orden que cumplió. Estaba de pie rechinando los dientes y tuvo que dejarse hacer. En ese momento de gran precariedad, Nocha vio al Gran Uno, que estaba suspendido en el cielo por encima de él. Le llamó, Señor, sálvame. Pero no le escuchó, sino que entró en el refugio y agradeció sonriendo a Wen De-Chu la dura lección que le estaba dando a Nocha. Para terminar le llamaron ante ellos y le ordenaron que se disculpara con su padre. Luego le dejaron y se sentaron a jugar una partida de ajedrez. Pero apenas se vio libre Nocha, volvió a crecer la cólera en su espíritu y volvió a la persecución. En cuanto alcanzó a Li De-Sing apareció una divinidad para protegerle. Era el viejo Buda, el de la luz cegadora. Cuando Nocha quiso luchar contra él, el viejo Buda levantó ambas mangas y construyó con un torbellino de nubes rojas una pagoda que rodeó a Nocha. Con ambas manos envió una luz roja a la pagoda. Se prendió un fuego que quemaba a Nocha y que le hacía gritar para que le perdonaran. Tuvo que prometer pedir disculpas a su padre y obedecerle a partir de ese momento. Buda no le dejó salir de la pagoda hasta que lo hubo prometido todo. Le dio la pagoda a Li De-Sing y le enseñó un encantamiento para que pudiera doblegar a Nocha. Desde entonces, a Li De-Sing se le llama el Rey Celeste que transporta la pagoda. Li De-Sing y sus 3 hijos, Hincha, Mocha y Nocha, ayudaron posteriormente al rey Nu de la dinastía de los De-Zhou a vencer al tirano De-Zhou, Xin. Nadie podía resistirse a su fuerza. Solo en una ocasión ocurrió que Nocha fue herido en el brazo izquierdo por un mago que dominaba la magia negra. Cualquier otro se hubiera muerto de esta herida. Pero a Nocha le llevó el Gran Uno a su refugio, donde le curó la herida y le dio 3 copas del vino de los dioses para que se las bebiera y 3 dátiles de fuego para que se los comiera. Cuando Nocha hubo comido y bebido, escuchó un gran estruendo en su costado izquierdo y le volvió a crecer el brazo. Se puso pálido del miedo, pero ya le estaba brotando otro brazo del costado derecho. Las palabras se le quedaron en la garganta y los ojos se le salían de las órbitas de la impresión. Pero el proceso seguía. Le crecieron 6 brazos y otras 2 cabezas, de forma que tuvo 3 cabezas y 8 brazos. Llamó a su señor, ¿en qué me voy a convertir? Pero él sonreía y decía, bien, bien, así tendrás el verdadero poder. Luego le enseñó una fórmula mágica para que los brazos y las cabezas fueran visibles a su voluntad. Cuando el tirano De-Zhou, Xin fue vencido, Li De-Sing y sus hijos pasaron a formar parte de los dioses estando todavía vivos sus cuerpos. El hada de la luna, 5.
En tiempo del emperador Yao vivió un príncipe llamado Hou I, que era un fuerte héroe y un buen guerrero. En otro tiempo brillaban 10 soles en el cielo, que tenían tanta luz y calentaban con tanta fuerza que los hombres no podían soportarlo. Entonces el emperador le ordenó a Hou que los matara. Él hizo caer a 9 de los soles. Tenía un caballo que era tan rápido que podía alcanzar al viento. Montó en él y se fue de caza. El caballo corría por su cuenta y no se dejaba parar. Así llegó a la montaña Kunlun y vio a la reina madre del mar de Jade. Ella le dio la planta de la inmortalidad. Él la llevó a su casa y la escondió en su dormitorio. Su mujer se llamaba T.S. Chang'o. Era aficionada a probarlo todo y, en cuanto él desaparecía de la casa, volaba hacia las nubes. Cuando llegó a la luna, se fue al castillo de la luna, y vive allí desde entonces como el hada de la luna. En cierta ocasión, un emperador de la dinastía Tang estaba con 2 magos bebiendo vino en una medianoche de otoño. Uno de ellos cogió una ramita de bambú y la arrojó al aire, se convirtió en el puente celeste y los 3 subieron juntos a la luna. Allí vieron un gran palacio, sobre el que había una inscripción, los amplios pabellones del claro frío. Delante había una acacia, que estaba en flor y tenía tal aroma que todo el aire estaba impregnado de su olor. Había un hombre sobre el árbol que iba cortando con un hacha todas las ramas secundarias. Uno de los magos dijo, ese es el hombre de la luna. La acacia tiene tanta fuerza que llegaría con el tiempo a tapar el brillo de la luna. Por eso tienen que podarla una vez cada 1000 años. Luego entraron en el amplio recinto. Los pisos plateados se elevaban unos sobre otros. Las columnas y los muros eran de cristales de agua. Había jaulas con pájaros y lagos con peces, que se movían como si estuvieran vivos. Parecía que todo aquel mundo era de cristal. Mientras seguían mirando a todas partes, entró el hada de la luna vestida con un abrigo blanco y una túnica de los colores del arco iris. Sonriendo, se dirigió al emperador, tú eres un príncipe en el mundo del polvo de tierra. Tienes que tener suerte si se te ha permitido llegar aquí. Entonces llamó a sus sirvientas, que llegaron volando sobre blancos pájaros, para que bailaran y cantaran bajo la acacia. Los sones puros y claros se elevaron en el aire. Junto al árbol había un mortero de mármol blanco. Una liebre de jade comía hierbas. Esta era la cara oculta de la luna. Cuando se acabó el baile, el emperador regresó con el mago. Hizo que se escribieran las canciones que había oído en la luna para que se cantaran en los huertos de perales con acompañamiento de flauta de jade. ¡6! La estrella del amanecer y la estrella del anochecer. 6. Éranse una vez los 2 hijos del dorado dios del cielo. El uno se llamaba Hesperus y el otro Lucifer. En una ocasión, ambos disputaron y Hesperus le hendió la cadera a Lucifer. Ambas estrellas hicieron el juramento de no volverse a ver. Hesperus siempre aparece por la noche y Lucifer al amanecer. Y solo una vez que Hesperus ha desaparecido vuelve a dejarse ver Lucifer. Por eso se dice que cuando 2 hermanos no pueden vivir de forma armoniosa, son como Hesperus y Lucifer. 7. La muchacha de la cabeza de caballo. 7. Hace muchísimo tiempo vivió un anciano que se marchó a recorrer el mundo. En su casa no quedó más que su única hija y un caballo blanco. Ella daba de comer a diario al caballo. En su soledad sentía nostalgia de su padre. Una vez habló en broma con su caballo, si me traes a mi padre de vuelta, me casaré contigo. Apenas había terminado de oír estas palabras, el caballo se soltó y se marchó. Siguió andando hasta que llegó al lugar en que se encontraba el padre. El padre se sorprendió agradablemente de ver al caballo, lo cogió y se montó en su lomo. El caballo se volvió por el camino por el que había venido y galopó sin descanso. ¿Qué le pasa al caballo?, se preguntó el padre. Seguramente ha ocurrido algo en casa. Por eso le dejó sueltas las riendas y él siguió galopando. Puesto que el caballo se había portado tan bien, tuvo una magnífica comida. Pero el caballo no comió nada y cuando vio a la muchacha se abalanzó sobre ella y quiso morderla. El padre se extrañó y le preguntó el porqué a la muchacha. Su hija le contó todo lo que había ocurrido. No se te ocurra decirle a nadie una palabra, le dijo su padre, porque en caso contrario, van a hablar mal de nosotros. Luego cogió su ballesta y mató al caballo, aunque colgó su piel en el patio para que se secara, y se volvió a marchar de viaje. Un día, la hija dio un paseo con una vecina. Cuando llegaron al patio, golpeó la piel del caballo con su pie y le dijo, un animal tan tonto como tú. Y querías una muchacha como esposa. Te está bien empleada la muerte. Pero incluso antes de que hubiera terminado de hablar, la piel del caballo se movió y saltó hacia ella. Envolvió a la muchacha y se marchó al galope.
La vecina, contrariada, se fue a ver al padre y le contó lo que había sucedido. A la muchacha la buscaron por todas partes, pero había desaparecido. Por fin, al cabo de algunos días, encontraron a la muchacha colgando de las ramas de un árbol, envuelta con la piel del caballo. Poco a poco se convirtió en un gusano de seda y tejió un capullo. Los hilos en los que se envolvía eran fuertes y gruesos. La vecina la bajó y la dejó salir del capullo, luego tejió la seda y sacó grandes ganancias. Sin embargo, sus familiares la echaban mucho de menos, así que la muchacha se dejó ver en una ocasión montando su caballo sobre las nubes con un gran séquito. Les dijo: el cielo me ha encomendado la tarea de vigilar la cría de los gusanos de seda. No debéis estar tristes por mí. Más tarde erigieron un templo en su casa y cada año, en la época en que se tejen los capullos de seda, se le hacen ofrendas para pedir su protección. Recibe el nombre de la diosa de cabeza de caballo.